La historia de Alberto Fujimori, el presidente más controversial y para algunos mucho más importante del siglo pasado y también por su estela dejada en el actual, indudablemente acaba de comenzar. Y ha pasado exactamente como sucedió con otros que hicieron cosas enormes, verdaderamente ciclópeas en la política mundial, como Mahathir de Malasia recientemente, y que transformó un país pobre en una potencia cuando nadie pensaba, hasta Napoleón Bonaparte, que ustedes saben el corso, por quien tampoco daba a nadie ni un centavo, no solamente transformó esta República Francesa, producto de un anárquico parlamento donde se mataban unos a otros y terminaban en la guillotina. No, él dio las bases para un país que es el que conocemos. Su estela terminó destruyendo París para construir una ciudad moderna que es la que conocemos ahora, que salió del medioevo prácticamente porque no era como ahora. Y su código penal civil ya tienen casi 200 años, algo que me hace recordar a la Constitución, que quieran o no quieran, fue obra de este hombre que acaba de morir y en medio de los grandes honores, a diferencia de Napoleón, no en una cárcel, porque el corso, el francés, murió en la isla de Elba cuando estaba sufriendo una condena, pero que iba a volver, dicen, para retomar el poder. Pero la historia va a escribir enormes líneas, libros, estudios que van a ir muy por encima de las tonterías que han escrito un montón de intelectuales marxistas que se han dedicado a olfatear sus medias o sus axilas, lejos de ver el grueso del cuerpo, en un intento de caricaturizar algo que solamente está demostrando una mediocridad intensa, incontenible, ¿no? Que va en contra de eso que llamamos el honor a la verdad. Acá no hay que disculparse de ser o no ser fujimorista. En mi caso no lo soy, pero sobre todo por el periodismo que he ejercido hace mucho tiempo, tengo que ir en honor a la verdad. Y creo que la historia se va a escribir por lo menos 100 años, porque ningún país latinoamericano tuvo, para empezar, una final de elecciones con dos supercerebros, con dos lógicas y morales distintas. Uno que se encaminaba a ser el premio Nobel de literatura, no solamente un contador de historias fantásticas que extraía de Latinoamérica, sino también estamos hablando de alguien que fue número uno en la matemática, rector de una universidad como la Agraria, y porque tampoco nadie daba un penique. Pero sin embargo, lo más asombroso que van a decir los historiadores es que ambos, con dos lógicas distintas, visiones del mundo diferentes, competían para gobernar en un infierno, y ese infierno se llamaba Perú de los años 80. Los jóvenes de ahora, a mí un poco de pena me ha decirlo, han sido muy maltratados por sus padres que le han negado la historia. Es que a lo mejor ellos lo permitieron a propósito, o tal vez estaban trabajando, o es que se trata del grado de incultura y analfabetismo nacional que nos han hecho olvidar, no solamente por un tema de la justicia, de recordar a tal o cual persona, sino a gente como Leguía, ¿no? Que construyó de la nada, o de lo que muy poco había, esta ciudad. Ustedes la Plaza Martín, ven el centro, ¿no? Tal vez inspirándose en Napoleón III que hizo o Luis Bonaparte que hizo la nueva reconstrucción de París, el que conocemos. Bueno, pero ni a Vargas Llosa o a Fujimori, a mí me parece, les importó pelearse con todo el mundo. A ellos no les importaba decir, por ejemplo, cuando Vargas Llosa llama a quienes estaban con la izquierda, son unos cacacenos. Es decir, un suicidio político, eso nunca lo iba a decir Alan García o algún otro candidato. Verdaderamente era controversial, Vargas Llosa. Era alguien que enfurecía diciendo la verdad, pese a que él, como seguidor de Popper, sabía que la verdad no existe, sino se va transformando con el tiempo. Él no podía saber la verdad de Fujimori, ni Fujimori y Vargas Llosa, porque eran frecuencias distintas, no se conocían mentalmente, ¿no? Eran dos peruanos rarísimos
quienes aparecían en un mundo de calladitos que hasta entonces aceptaban la humillación diaria, el sendero luminoso, la corrupción, la mentira, el autoengaño, las ciclopias planillas de ministerios y un montón de instituciones públicas que no servían para nada. No, ellos dijeron de alguna manera cosas, o hicieron en todo caso, más que dijeron, que verdaderamente en su práctica, en su modo de ser, iba en sentido totalmente contrario. ¿Y quién es el que hace lo contrario? El individuo y no la masa de la que habla Silvio García, donde es Silvio Rodríguez. Entonces estamos acá viendo una situación muy, pero muy interesante, ¿no? Es decir, esto de decir las cosas o hacer las cosas a su modo, para muchos es una dictadura, que dictaduras han habido de las buenas, en la misma Roma. Esto parece mentira, pero sí, estudian un poquito de historia. Había dictaduras que era tomar un rato el poder mientras la cosa era demasiado caótica y luego se retomaba el camino de la democracia. Pero este hecho de decir o hacer las cosas claras a contracorriente me parece que es algo que se cultiva desde niño, se llama la opinión. En Europa, donde hay mucha más libertad que ahora y se quejan de que todavía no hay, la gente suele ser muy clara, suele opinar, te dice sí o no sin miedo a que te ofendas, porque no tendría por qué ofenderte, no, no existe el autoengaño, que es ese arte de meter bajo la alfombra y caminar al día siguiente como si nada pasara. Perú realmente se hundía, ¿no? Pero en fin, recordemos que en los años 80 los parásitos llenaban estas empresas públicas y se perdía mucho dinero. Fujimori, sin importarle lo que piensen, etcétera, lo despidió a todos, y se formó un nuevo comienzo de república, digamos, de Perú. Mientras tanto, en el otro lado seguían lamiéndose las heridas, los golpes, el haber sido deportados a la intemperie para poder competir en lo que yo soy capaz de hacer, como lo hacen millones de ambulantes, millones de personas, inclusive informales. Entonces, no, comenzaron a atacar, a buscar en qué lugar mohoso, rincón, comenzaban a urdir los ataques a un camino que ya se estaba allanando por el Perú. Los sindicatos de las empresas textiles, vaya, muchos saben lo que era la cartera central, totalmente minada, estaban en manos del grupo terrorista MRTA, que tenía mucha cercanía también al APRA, como Polay, ¿no? Bueno, este secuestraba y mataba a los jefes que para no ser emboscados llegaban a sus locales en autos estrambóticos, viejos, Volkswagen, no sé si era Tico, unos autos rusos que todavía había. Mientras tanto, Sendero Luminoso literalmente tenía a Perú como hoy día está La Habana, totalmente en la intermitencia de los apagones y la poca luz que tintileaba, y claro, con un montón de colas para llegar a 1 kilo de arroz. No, nadie se atrevía a hablar ni de terrorismo, y los congresistas de la izquierda sobre todo eran cobardes. Igual los jueces, nadie condenaba a un terrorista defendidos por abogados como, por ejemplo, en ese entonces Salas Arenas, el actual que está en el Jurado Nacional de Elecciones, defendía a terroristas, a gente acusada de matar, de matar a otras personas, de poner coches bombas como las ONGs. Todos estos monstruos, estos pedazos de mugre, todavía están ahí andando y son los que están calladitos hoy en día, ¿no? También había muchos escritores que después se han dedicado a, como ya lo dije, a las axilas, a los calzoncillos, a los pies sucios de Fujimori, que es también las cosas que, como Napoleón, como Mahathir, como todo lo que han puesto orden en un país, como lo que está haciendo Bukele, se han dado en la obligación de hacer esto, ¿no? Menos, pues, que esto, más aún en el Perú, que tiene un IQ de 81, que verdaderamente es uno de los más bajos de Latinoamérica, ¿no? Pero tenía, sin embargo, dos voces anárquicas, locas, valientes. Yo no sé cómo lo va a valorar la historia, que era, por otro lado, no solamente estamos hablando de Mario Vargas Llosa, estamos hablando de toda la gente a quien él le dio valor para enfrentarse al comunismo que estaba haciendo pedazos al Perú y que ha reivindicado hace poco su quehacer con Pedro Castillo. No, yo no quiero que en esta muerte de Fujimori se diga maldito Vargas Llosa, que le odiaste, etcétera. No, la verdad, la historia va a decir que se trataban de dos titanes
que todo el continente sudamericano nunca se imaginó, primero, que eran, y segundo, que se iban a enfrentar por conquistar el gobierno de un país por el cual nadie daba un centavo y era un infierno. Uno, un súper intelectual conocido, y otro, este matemático, aparentemente sin brillo, con un peinado que utilizaba una laca antigua y brillosa, pero que fue parido por la historia. Así de misteriosa es la historia. En la práctica, estos dos hombres se atrevieron a ser enemigos porque estuvieron dispuestos a salvar al Perú. Que en esta muerte de Fujimori, la reconciliación verdadera comience y no la revancha, la envidia, aquello que los escalda a muchos peruanos que como un fetiche toman los libros y empiezan a pontificar como si fueran dueños de una verdad que hoy día realmente ha comenzado. Que vivan estos ermitaños, como dice el escritor y yo creo biógrafo de Fujimori, Miguel Ángel Rodríguez Rivas, de quien vamos a hablar en otro post, y también que viva la libertad, porque Fujimori, con todo lo que hizo al estilo romano, un golpe de Estado para terminar con esa anarquía peruana, se peleó con todos, pero sobre todo con un escritor que soñaba hacer cosas que Fujimori lo hizo. Al final se hizo y por eso ese sistema, como el de Napoleón, que hasta hoy en día está vigente en Francia, es el que nos ha salvado de los burros, de los Ollanta-Humala y de que cualquiera intente tocar el Banco Central de Reserva y que pese a toda la crisis, sé que falta trabajo, sé que hay un montón de problemas, todavía seguimos en la punta de Sudamérica y que en un país que ha tenido por 20 años el récord de no tener una inflación mayor de un dígito. Así que comencemos este kilómetro cero de la historia y adelante.